Hola, seguimos con la revisión de lo visto en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019. Vámonos con The Personal History of David Copperfield, una producción bastante grande dirigida por Armando Iannucci, con un reparto realmente monumental, que no, yo creo que ahí es probablemente donde la película tiene su mejor propuesta por muchas razones, ¿no? The Personal History of David Copperfield está protagonizada por Dev Patel, que ya ustedes lo conocen desde hace mucho. Dev Patel ha estado trabajando desde con Danny Boyle, con directores de mucho renombre digamos, en el cine contemporáneo, no que Danny Boyle no lo sea, pero digamos, él es un poco más mayor, ¿no? Lo tuvimos en Chappie, lo tuvimos en el Hotel Marigold, por ejemplo, que fue donde tuvo también un repunte hacia el cine masivo, pero lo acompañan Tilda Swinton, lo acompaña Hugh Laurie, lo acompaña Gwendolyn Christie, que tiene uno de los papeles más cortos en la película, pero al mismo tiempo mejor logrados. Peter Capaldi, Benedict Wong también está ahí. Y si ustedes se dan cuenta de los nombres que les estoy mencionando, estamos hablando de actores de distintos orígenes raciales, y la película está ambientada en el siglo XIX, ya que está basada, por supuesto, en los textos en la novela de Charles Dickens, una novela prácticamente autobiográfica en la Inglaterra de finales del siglo XIX. Es decir, hay, digamos, una especie de incongruencia con el origen racial de los personajes. Deberían ser todos, estoy entrecomillando, anglosajones, ¿no? Por las situaciones, las circunstancias, los tiempos en los que se mueve la historia original, pero la película propone un reparto multirracial sin darse cuenta o ignorando de manera deliberada quién está cayendo en el papel de quién. No importa que Dev Patel tenga un origen indio, él encarna a David Copperfield, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que está haciendo la película es lanzar primero la propuesta, que yo creo que ya es necesaria, de que a las alturas en las que estamos en la historia de la humanidad, ya no deberíamos fijarnos si el actor se parece o no al supuesto personaje real o no que está encarnando. Simplemente sus capacidades actorales son las que deberían de hablar para encarnar un personaje que se nos tiene que dar a conocer a través de una película. Y por el otro lado, eso le da a una historia ambientada en el siglo XIX la visión desde el siglo XXI, desde el mundo que estamos viviendo ahora. Entonces, ese pequeño deslave que la película propone, yo creo que es su mayor aportación. Y repito, por ahí la película engorda mucho, es una producción grande, gran recreación de época, de vestuarios, de escenarios. Repito, el reparto ya en sí es millonario, y creo que ahí está un poco del descontrol que Armando Iannucci muestra en la película. Su co-guionista, vámonos por partes, es Simon Blackwell, que también, al lado de Iannucci, han trabajado en las series de comedia televisiva Veep y The Thick of It. Y lo que, digamos, atora un poco el discurso, la historia misma de la película, es justo estos acercamientos a veces demasiado abruptos a un lado de comedia, o a un tipo de comedia que, si bien sí existe en los textos de Charles Dickens, que pues digo, no era para nada un hombre que se apartara de ese lado de la vida, le gustaba utilizar la comedia en sus textos. Si bien está presente ahí, quizá no era el tipo de comedia que se necesitaba para la película. Esta es una comedia bastante más fantasiosa, bastante más escandalosa, y creo que sí le estorba a la hora de querernos contar lo que Charles Dickens sí cuenta en The Personal History of David Copperfield, en David Copperfield, que es la historia de un niño que tiene una infancia bastante accidentada, pero que desde entonces quiere convertirse en escritor. Y la novela lo que cuenta es justo ese logro, repito, con tintes autobiográficos del propio escritor.
Es decir, a veces la película se parece probablemente sin quererlo más al tono casi bizarro, salido un poco de los márgenes, que sí cabe, por ejemplo, en las aventuras del barón Munchausen de Terry Gilliam, pero que no entran en esta historia que pretende ser un poco más realista y sin embargo tiene toques de fantasía de parte de Armando Iannucci, ¿no? Hay muchos juegos visuales, hay muchos movimientos de cámara que evidentemente están saliendo del realismo que a veces quiere controlar en la película. Este otro deslave no le favorece para nada a lo que están contando en la película. Se aloca de repente se pierde el pulso de la historia sin una necesidad real para hacerlo. Y eso lo que hace es comunicar una torpeza narrativa en donde la historia del personaje que quiere convertirse en escritor se nos pierde por momentos y sale a respirar solo de vez en cuando. Eso sí, hundida en una muy buena construcción de personajes, en lo que Iannucci sí puso al lado de Simon Blackwell, los dos autores del guiones, en lo que sí pusieron mucha atención y se nota y se disfruta es en la construcción de sus personajes, en cómo son sus motivaciones, cómo se van a comportar, y ahí sí el tono de comedia, que cuando todo se reduce a 2 o 3 personajes interactuando, resulta ser muy, muy acertado, ¿no? Ahí la película está muy bien, los personajes están bien cada uno en su individualidad, el conjunto es lo que no está funcionando del todo. La película se alarga innecesariamente, la película pierde al personaje central o por lo menos la motivación central del personaje principal y eso hace que la tengamos como desarmada, como desvinculada en su propio pequeño universo. A la hora de contar la historia de este niño que se quiere convertir en escritor, digamos que el nudo que Iannucci propone para que no se sienta más desarmada la película de lo que ya está, es poner al personaje David Copperfield en principio, en el inicio de la película y de repente recordándolo por ahí a la mitad, lo que parece ser una especie de salida final de ya acabamos de grabar, ya estamos montando, pero nos está quedando grande el paquete, ¿cómo hacemos para armarlo? Parecería que se filmó después al personaje de Copperfield, a Dev Patel, narrando esta historia enfrente de un teatro lleno, él ya convertido en escritor. Y de repente la película nos regresa a esa narración como para decirnos, este hombre está contando la historia que ustedes están viendo sobre cómo este hombre llegó a ser lo que es. Ese juego de tener a la obra dentro de la historia y contar la historia a través de la obra le sale mucho mejor a Alexis Michalik en Cyrano mi amor, que si tenemos suerte todavía podemos ver ahora en el Tour de Cine Francés. Él logra armar un guión bastante más orgánico, bastante más pulido y mucho más redondo que lo que tenemos ahora con David Copperfield, aunque ahí esté el intento, ¿no? En consecuencia, yo creo que la producción tan grande, tan perfeccionista como se tiene con este reparto monumental, acaba ahogando al tema central, que es la transformación de este niño en escritor, y la película se nos queda como lejana, muy alocada por momentos, muy bien actuada por otros, con una historia que de repente se nos olvida, pero que evidentemente está enfrente de nosotros. Entonces, véanla así, seguramente llegará a la cartelera dentro de muy poco. Disfruten las actuaciones, que repito, es lo mejor que tiene la película, y esperamos aquí sus comentarios sobre lo que se revisó este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto.